Buenos días, mirad con qué vistas nos levantamos hoy. Buenos días de viernes, chicos. Bueno, ya estamos listos para volver a Madrid Horse Week. Ayer lo pasamos súper bien, estuvimos hasta tarde y hoy la verdad que nos espera un día completito en IFEMA. Os enseño rápido el look y ya salimos para aprovechar el día al máximo. Me he puesto esta chaquetita de mango básica en tweed que me encanta, con esta blusita muy tematizada de caballo, que también me gusta muchísimo, y esta es de Zara, ya tiene algún tiempo. Luego llevo también los mismos leggings que me puse en Sicam marrones, los tengo en negro con los detalles en doradito que me gustan muchísimo, y unos mocasines de piel, estos son de mango, también muy cómodos. Hoy me apetecía ir cómoda, ir básica. El bolso que llevo también es el del potro que llevaba también en Sicam. Y nada, este sería el look y nos vamos para IFEMA, Madrid Horse Week, a disfrutar del día. Acabamos de llegar, la temperatura es increíble. A diferencia del año pasado, es increíble la temperatura, la buena temperatura que hace. Recuerdo el año pasado que vine con el abrigo de pelo, que pasé un frío, y hoy es verdad que hace fresquito, pero he dejado el chaquetón en el coche porque se está súper bien al solecito. Bueno, ya estamos por aquí. El plan de hoy va a ser ver los stands. Os voy a enseñar todos los stands, las actividades que van haciendo. Quiero ir porque hoy hay una masterclass de ajuste de montura, una masterclass de biomecánica y de etología, y quiero verlas y eso, y estar viendo los stands. Mañana vamos a asistir, hoy es el Gran Premio, pero este año no voy al Gran Premio, voy mañana a las Curs, que os la grabaré en el siguiente vlog más. Y nada, pues vamos para adentro. Como cada año, ayer os lo comenté, lo que pasa es que no sé si se oía bien en el vídeo con la música y todo en el espectáculo. Aquí está el stand de Porsche, el coche patrocinador y oficial de Madrid Horse Week, como cada año. Me encantan los coches deportivos, no, pero son muy bonitos. Me parecen que tienen unas líneas muy elegantes. Y siempre tienen por aquí alguna en exposición. Mira, este blanco, qué chulo es. Ya acabamos de entrar y os voy a enseñar todos los stands poquito a poco. Como veis, la distribución es un poco diferente al SICAP, pero bueno, cada feria tiene su encanto. Y vamos a pasar por esta parte que es la de Porsche, que ya habéis estado viendo, os he estado enseñando antes los coches de fuera y el stand de fuera. Mira el que tienen aquí, que me encantan. Me parece súper bonito en este color tan original, tan llamativo. Por aquí Porsche ha montado su stand y tiene aquí un escaletri gigante. Aquí está ATM, que son camiones de transporte de caballos. Y por aquí detrás está el Pony Park de Ola. El Pony Park de Ola también lo vimos cuando fuimos al Club de Campo Villa de Madrid a ver el concurso de salto, que lo tenéis por el canal. Y aquí, ahora mismo no, pero esta tarde habrá ponis y dan paseos a los niños. Allí están los ponis, ahora nos vamos a acercar a verlos. Me parece que es una iniciativa, la verdad, súper bonita, pues para iniciar a los niños en el mundo de la hípica, ¿no? Y que cojan ese gusanillo. Así que bueno, luego cuando estén montando, a ver si puedo pasarme para que lo veáis. Aquí hay un caballo que acaban de meter para adentro, y es que aquí los caballos no son como en SICAP, que están fuera, ya os lo decía en el blog del SICAP. Aquí los caballos están en esta zona de exterior y no está permitido el acceso del público en general. Y bueno, voy a enseñaros por aquí los ponis del Pony Park de Ola, ya luego los veremos en acción. La verdad es que son monísimos, ¿eh? Y me encantaría tener un pony de estos en casa, sueltos, están comiendo, se nota que le han hecho la cama esta mañana y aquí están desayunando. Bueno, seguimos después de la partidilla del Scalestri de Porsche. Aquí está el stand oficial del IFEMA Madrid Horse Week. Y por aquí está esta tienda, British Cotton, que ya la vimos también en SICAP, que era la que os comenté que tenía algunas chaquetas y chalecos, aunque aquí este año es bastante más pequeñita que la del SICAP. Y vamos a seguir viendo por aquí. Me encanta este stand, mira qué elegante.
Aquí seguimos con los stands de chalecos típicos. Por aquí está Peter Walker, que tiene principalmente correas para mascotas, para perritos. Por aquí este de cuadros. Y aquí están, vamos a acercarnos aquí, porque por aquí está el stand del Colegio Oficial de Veterinarios, que está aquí de la esquina, y están preparando aquí el caballo. Lo están preparando para la charla de biomecánica, así que luego vendremos a verlo y os lo enseñaré porque me parece que algo súper interesante y que todo jinete o toda persona que trata con caballos debe aprender sobre ello. Así que luego pasaremos y seguro que aprendemos cosas nuevas también. Por ahí está el stand de Celeris y bueno, monturas de salto sobre todo. Aquí hay más cosas de salto que de doma, encuentro siempre. O Horse Pilot, que esta marca me gusta muchísimo también. Y Casa Vidal, que también la teníamos en SICAP. Vamos a echar un vistacito rápido y vamos después a estar aquí un poquito viendo la pista de calentamiento de Doma Vaquera. Uno de los stands más grandes, el de Pinol, tienda hípica, y voy a aprovechar y echar un vistazo ahora que no hay mucha gente, la verdad, porque yo creo que esto por la tarde sí se va a poner a tope. Vamos para adentro y vamos a echar un vistazo a ver qué encontramos y qué hay por aquí en Madrid Horse Week en tienda Pinol. A ver qué han traído nuevo este año. ¿Qué sois más? ¿De la visera ancha completamente o de la visera estrechita? La verdad que yo soy más de visera estrecha, pero últimamente como estoy viendo tanto esta visera ancha, ya me está empezando a llamar la atención, pero yo creo que soy más de este tipo de visera. Maximilian está sacando ahora un montón de productos diferentes y me encanta porque creo que todos tienen una calidad, todos los productos que saca. Ahora tiene hasta mantillas, más tipo hoodies, más sudaderas. Y ya de por sí la calidad que tienen los leggings de Maximilian me gusta muchísimo. Yo tengo unos de Maximilian justo en este color, pero estos son más tipo leggings, los míos son más breeches. Y la verdad que me encanta la calidad de esta marca. Tiene calcetines también, han sacado guantes, protectores, campanas y las veis. Están diversificando bastante los productos. De escuadrón, cabezadas para ponis, mirad qué monada esta. Wow, es preciosa. Cabezadas para ponis, monísimas, con todo conjunto, la mantilla, la orejera, brilli brilli al máximo. Y también hay bastante ropa, han traído este año bastante ropa para niños. Me encanta. Mirad qué monada estas mini protectores, ¿eh? O sea, es que comparad con mi mano, son pequeñitos, pequeñitos. Vivo enamorada de esta funda para las botas de Queensland desde hace, pues no sé, ya por lo menos un par de años o más. Me parece súper elegante el color y además que tiene bastante estructura, porque la que tengo ahora mismo como que no tiene estructura y esta tiene la forma y yo soy muy tiquismiqui para esas cosas. Chuches para caballo, aquí tenéis de distintas marcas y de distintos tipos. Horseflicks por ahí también.
Mirad, estoy viendo las tiras para las espuelas y bueno, estas me han gustado bastante, pero no sé, me parecen como demasiado. Y he visto estas que me gustan también muchísimo, me parecen más elegantes. Decidme qué os parece abajo en comentarios. También están estas de aquí que me encantan. En Sicap vi unas rositas que me gustaron mucho, estuve a punto de cogérmelas, pero bueno, al final me aguanté. Estas azules también me parecen súper chulas, pero ya demasiado llamativas. Y estas también. Me he cogido una cosita en Pinol, tienda hípica, ya os la enseñaré en un haul más adelante, en uno de los vlogs más. Ya hemos comido rápido ahí en el stand de rodillas y por aquí detrás hay algunos stands. Voy a aprovechar para enseñaros los que nos quedan antes de que empiece la masterclass, y también quiero ir a ver que están calentando los que compiten en salto, así que vamos a intentar que nos dé tiempo a hacer todo. Así que le di la vuelta a la cámara y seguimos viendo esta parte de los stands, que la verdad que no son muchos, ya veis que aquí hay bastantes menos que en Sicap. Por aquí las cadenas, un centro hípico, bueno, bastante conocido en España. Y por aquí hay algunos stands de alimentación equina, Reverdy, Intacol, por ahí Pavo, con los que vinimos ayer a ver el espectáculo de Santi Serra y el volteo cosaco. Por aquí más de instalaciones hípicas y vamos a llegarnos a este stand que no lo he enseñado nunca. De hecho, el otro día, bueno, hace ya una semana estuvieron en Caballerizas Reales en Córdoba, hicieron una exposición y son los caballos del vino de Caravaca de la Cruz. Tengo muchas ganas de grabar esta fiesta tradicional con caballos en los que se les pone estos trajes tan espectaculares, tan trabajados. Ahí los veis de cerca. Y está en mi lista de pendientes. No sé si este año podré asistir a enseñaros esta fiesta tradicional en Caravaca de la Cruz. Se le llama los caballos del vino y mirad los detalles que tienen estos trajes que se le ponen a los caballos. Voy a enseñaros aquel de allí porque me parece increíble. Al final, bueno, estas tradiciones tienen muchísimos años de antigüedad. Me parece una auténtica obra de arte ya de por sí, las horas de trabajo que lleva esto. Es que fijaros, o sea, los detalles que tiene, increíbles. Así que bueno, aquí lo estáis viendo mucho más de cerca y espero en algún momento poder grabaros esta fiesta tradicional allí in situ. Así que apuntado, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y espero en algún momento poder grabaros esta fiesta y esta tradición de Caravaca de la Cruz. Increíbles. Seguimos viendo, por aquí está Empire Sapphire, que me gusta muchísimo esta marca, me parece muy original. Mirad qué bonita esta chaqueta verde, muy yo este color. Por aquí monturas de Bucooks Clip My Horse, la empresa que retransmite todos los concursos. Y seguimos por aquí, más marcas, más stands de piensos de alimentación. Y aquí tenemos otro stand. Este stand también estaba el año pasado, es de chaquetas de piel. La verdad que tienen una calidad increíble. Si es la primera vez o si nunca habéis venido a Madrid Horse Week, estas letras son características. Este año no me he cogido pase para ver concursos de salto. Quería ver sí o sí las CUR y bueno, grabar también algunas otras cosas. Ahora, esta tarde, me lo acaban de confirmar, vamos a pasar a ver la copa de Doma Vaquera, gracias a Rienda Suelta, así que también os voy a poder grabar. Y nada, vamos a llegarnos y vemos la pista de calentamiento de salto y ahora ya os sigo contando. Bueno, vamos a hacer la foto típica, que sí o sí hay que hacer aquí cada año ya, tradición. Ya estamos en la pista de calentamiento, ahora por la tarde se corre el trofeo rodilla y el trofeo ola, concursos de salto internacionales, el de 1 estrella y de 5 estrellas. Así que vamos a verlo un poco calentar antes de irnos para la masterclass. Y ahora mismo está participando, ahí lo veis en la pantalla del final, José Antonio García Diana.
esa chica va sin espuelas y bueno, no sé si lo habéis podido ver, pero hay un caballo que ahora mismo no lo tengo ubicado, no sé si es que acaba de salir a competir, que va en bitless, o sea, no lleva hierro, lo que me parece súper guay, que poder competir en salto tan grande y que tu caballo vaya en bitless, o sea, me parece un logro y me parece increíble y me parece súper bien que se permitan en salto esas cosas. En Doma la verdad que no nos lo permiten, pero bueno, yo creo que todo es cuestión de tiempo y que las cosas van cambiando y a ver si os lo encuentro. Lo que pasa es que creo que ya ha salido de la pista de calentamiento. Me voy corriendo para ver la primera masterclass, que hoy no me la quería perder, es de Tatiana Hernández y va a hablar sobre la presión que ejercemos con la montura en el caballo, que me parece súper interesante. De hecho, el año pasado creo que también la vi. Me encantan este tipo de clases porque es que me parece tan básica y que todo el mundo deberíamos aprender sobre esto, todo el mundo que monta caballo. Así que bueno, voy a grabar un poquito también. ¿Por qué? Porque la montura, al ejercer el peso del jinete o cómo se mueve el jinete, o al asentarse con la cincha, y porque el dorso cambia de tamaño durante el ejercicio, entonces ante una duda de una montura que le puede ajustar mal, bien, o que ha sido hecha a medida y queremos estar seguros de que la ajusta adecuadamente, es un sistema que se puede utilizar. Donde hay un aumento de presión es en la zona de la cruz, al lado contrario. ¿Qué zonas se ejerce mayor presión? Como podéis ver aquí hay un puntito rojo que perdura en el tiempo, no se pone rojo y se quita en función del movimiento del caballo, sino que perdura un poco en el tiempo. Veis que esta montura genera mucha menos presión que la que tenía yo grabada antes, menos superficie. Ella percibe que pone más peso en el derecho por un tema de equilibrio, porque ella, para equilibrarse hacia la izquierda, tiene que poner más peso, pero eso implica poner más peso en la izquierda. Ella percibe más peso en la derecha, pero en realidad el caballo está sufriendo más presión, notando más presión en el lado izquierdo. Allá donde pongas un pad, aumentará la presión. Si veis la pantalla, hay un aumento de presión bastante notable justo donde hemos metido los pads, para que veáis un poco cómo la velocidad, por ejemplo, influye en la presión. A más velocidad, lógicamente, es decir, a un galope rápido, el impacto sobre el dorso va a ser mayor, y un trote a la inglesa también va a ser mayor, porque te vas levantando y te vas sentando. Entonces, en el momento en el que te sientas, ejerces más presión. Sí que se puede percibir que hay momentos en los que no hay nada de presión y momentos que hay un aumento importante de presión. Quitas toda la presión de atrás, quitas mucha presión, pero imaginemos que tenemos un caballo con dolor en la zona, justo de la zona de la cruz. Igual no es lo más adecuado hacer este tipo de trabajo, porque si veis, ahí hay un punto rojo y luego aquí podemos ver lo evidente, que si te sientas en el galope, pues ahí hay un aumento de presión. Si ella hace un galope más rápido, habrá más presión. Bueno, acabamos de ver la primera masterclass de Tatiana Hernández y ahora vamos a ver una sobre biomecánica con el caballo que he comentado antes, que estaban pintando, con Patricia Bras. Es un caballo de procedencia Martínez Boloix y ha sido criado por la yeguada del Parral. Ha estado compitiendo en competición morfológica en funcionalidad. Este es un caballo de línea antigua, veréis que es bastante compacto, es chiquitito, pero es muy funcional, tiene unos ángulos muy buenos. En el caballo español, una de las características es que tiene que ser bastante cuadrados y que si dividiéramos el caballo en tres partes, en el cuello, parte torácica y brazo, tórax y grupa con posteriores, deberían ser tres trozos básicamente iguales. Y más o menos tienen que ser muy parecidos de altos como de largos. Para empezar, las vértebras cervicales de los caballos están en toda la parte de abajo del cuello. Las monturas deben caer entre la escápula, detrás de la escápula y la última costilla, porque la zona lumbar, como veréis, está más desprotegida y si la montura cae en esa región es fácil que haga daño en el dorso del caballo. A nivel músculos, es muy importante que entendáis que hay dos cadenas, ¿vale? Por una parte está la cadena de la línea superior, que sería esto, y luego sería la cadena ventral, ¿vale? La cadena de arriba, que sería la extensora,
iría desde detrás de la cadera y sobre todo se utilizaría para en movimientos de máxima extensión como el salto o el galope. Y luego está, que es muy interesante y hay que trabajarla, la cadena inferior, ¿vale? Con la cadena inferior lo que vamos a conseguir es que el caballo se junte y eleve el dorso. Y con ella serían, por ejemplo, los músculos estabilizadores de la columna que están debajo de las vértebras, sujetando muy fuertemente las vértebras y a veces no están todo lo fuertes que deberían. Y luego la musculatura abdominal debe ser una musculatura también muy activa. En los 3 aires voy a tener que fijarme en que el caballo tenga ganas de avanzar. Otra cosa que me fijo que es muy importante es el remetimiento de los posteriores. Veréis que este caballo mete el pie, pisa por delante de la huella de la mano. Eso es muy buena señal porque eso nos hace una idea de que toda su cadena está flexible y que él es capaz de empujar con el pie con una amplitud grande. Es el aire en el que hay más movimiento de la zona lumbosacra y sacroiliaca, que es una región fundamental para que el caballo funcione luego a nivel muscular y tenga un buen rendimiento. Digamos que el galope es lo más parecido a hacer un abdominal, porque si os fijáis el caballo se extiende y se contrae. En el trote, al ser un bípedo diagonal, el dorso no tiene un movimiento tan desde atrás y no, digamos que no conseguimos una movilidad tan grande de la zona lumbosacra. Vale, ahora vamos a posar las varas y veréis que según se junten, se separen o se eleven, el caballo va a cambiar la forma de moverse. Esto, por ejemplo, es uno de mis ejercicios básicos para caballos mayores, porque al final son caballos que si no les mantienes la movilidad de alguna manera, poquito a poco la van perdiendo. Tendones y articulaciones de adaptarse al terreno. El problema que tenemos hoy en día es que los caballos salen de la cuadra directamente a la pista y no pisan terrenos diferentes, entonces se quedan un poco atontados sus receptores de propiocepción. ¿Qué problema hay? Que el día que salen al campo o salen en una pista más blanda o más dura, al final el caballo no es capaz de pisar correctamente y ahí es cuando vienen las lesiones. Muy bien, gordo. Es fundamental que cuando trabajamos los caballos a la cuerda, estos lo asocien con tranquilidad. Un caballo, no por tener la cabeza metida, está trabajando el dorso correctamente. Como si fuera un pessoa, por detrás de la pupa y atando al otro lado. Y una vez que están acostumbrados, sí hay que poner algo de tensión. Lo que vamos a conseguir es que el caballo meta un poquito más la pupa. La activación del abdomen va a hacer que la columna suba. Entonces, vamos a, con esto, promover que ese movimiento ocurra. Mete ligeramente más, baja la cadera y mete un poquito más los pies, ¿vale? Ahora cuando trote también lo vamos a ver. Lo que yo me he dado cuenta es que hay caballos que si les cuesta mucho bajar la cara, en el momento que tú les pones este rendaje, automáticamente descuelgan el cuello. ¿Por qué pasa? Bueno, pues pasa por muchas razones. La primera, porque al cargar un poquito más el peso atrás, ellos tienen menos tensión en la zona del anterior. Al final, el obligarles a bajar la cara por delante, ya os digo que lejos de ser algo beneficioso, es algo bastante dañino, tanto a nivel cervical como a nivel corporal en general, porque si se vuelcan, al final, es lo que os digo, lo único que hacen es sobrecargar todo el tercio anterior. Bueno, me ha encantado. Ahora tenemos un poquito de tiempo para la última masterclass que quería ver hoy y me voy a pasar al stand de Bracomonte, que lo tengo por aquí atrás, que no me he pasado antes, y la verdad que es una marca que a mí me gusta muchísimo y tengo fichada una de sus base layers, así que me voy a pasar a verla. Estoy aquí con Natalie y con Pilar, que nos van a contar, y he aprovechado para que nos contéis un poquito más sobre y sobre alguna patente que veo por ahí que me parece muy interesante, que no está muy vista en prendas de puente femenino. Es un pantalón que tiene un relleno específico muy pequeñito, es muy parecido a los estilos de bicicleta de spinning. Entonces, claro, a mí me ha pasado cuando empiezo a montar, hay mucha gente que empieza, no las niñas, y con la rosadura así le duele. Entonces tiene aquí dentro como un relleno muy pequeñito que no se ve por fuera, entonces está como casi invisible, pero es que es súper bueno, es para principiantes o para gente también, gente que tiene un caballo que es muy incómodo, que tiene la cruz muy alta, obviamente también es muy incómodo para el trote sentado. Entonces este era también uno de nuestros productos. En el pantalón de competición teníamos lo de siempre, que viene con la silicona blanca, pero también hemos diseñado uno con silicona negra, porque entonces, claro, todas las imperfecciones, por ejemplo, no se ven, o por ejemplo también una chica que le gusta montar en tanga, porque en la realidad normal se ve, entonces
Se ve, pero por lo menos no se ve tanto, ¿sabes? Y también se quita la mano bastante bien. Bueno, pues nada, ya habéis conocido un poquito más de Bracomonte y yo me voy a quedar aquí echando un vistacito a las prendas que tiene. Mira, aquí están los ponis del Pony Park que os enseñaba esta mañana. Mira qué carita tiene este, que parece un osito de peluche. Y por aquí están dando alguna clasecita y los niños teniendo su primer contacto con los ponis. Aquí hay por aquí otro preparado. ¡Hola! ¡Qué monada, por favor! Nos lo llevamos a casa. ¿Te viene a casa? Bueno, chicos, pues aquí con los ponis detrás, que son una monadita, me llevaba uno a casa seguro. Bueno, voy a cerraros ya aquí este vlog más. Yo voy a seguir por aquí por IFEMA Madrid Horse Week porque ahora me voy de la mano de Arrienda Suelta a ver la Copa del Rey de Doma Vaquera y mañana estaremos viendo las Curs de Doma Clásica. Así que me apetece muchísimo y como quiero que no se haga muy largo porque voy a grabaros muchísimo entre hoy y mañana. Así que no os podéis perder nada, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!